Mi nombre es Ricardo y pasé casi 10 años en el arma de infantería, operando principalmente en zonas fronterizas y áreas de entrenamiento de fuego real. Los civiles suelen pensar que los desiertos del norte son solo extensiones vacías de arena y piedra, lugares muertos donde lo único que te puede matar es la deshidratación o un encuentro con los grupos criminales. Pero los mandos superiores saben que hay cuadrantes específicos en los mapas tácticos que están marcados con tinta roja. Zonas donde no se permite el paso de vuelos comerciales, donde los lugareños se niegan a entrar y donde el ejército realiza supuestas pruebas de artillería solo para mantener a la población alejada de lo que realmente ocurre cuando cae el sol. A finales de 2019, mi unidad recibió órdenes de desplegarse en los límites de una zona conocida como El Infiernillo, un área desértica de difícil acceso debido a las formaciones rocosas y las constantes tormentas de polvo. El informe inicial indicaba que un dron de reconocimiento táctico había perdido señal en el cuadrante 7 tras captar anomalías térmicas que no correspondían a vehículos ni a campamentos humanos. Nuestra misión era simple sobre el papel: entrar con 2 vehículos blindados ligeros, asegurar los restos del dron, recopilar los discos de datos y salir antes del amanecer. A las 11 de la noche cruzamos la última línea de control. El terreno era hostil, repleto de biznagas gigantes y rocas volcánicas que reflejaban la luz de la luna llena de una manera plateada y fantasmal. En los pocos kilómetros de habernos adentrado en el sector, la temperatura del desierto, que ya de por sí era baja debido a la temporada, descendió de golpe de forma antinatural. El termómetro digital del blindado pasó de los 8 grados sobre cero a los menos 12 en cuestión de 5 minutos. El aire dentro del compartimento se volvió tan frío que nuestra respiración empezó a condensarse en una niebla espesa que dificultaba la visibilidad de los mandos. Aquí Alfa 1 a la base. Reportamos descenso abrupto de temperatura y ligera estática en la banda UHF. Mantener frecuencia en espera. K, transmitió el sargento al mando desde el asiento del copiloto. La respuesta de la base llegó con un retraso notable, ahogada por un zumbido intermitente que sonaba como el oleaje del mar. Un sonido muy extraño para estar en mitad de una llanura desértica. Recibido, Alfa 1. Mantengan avance. Los sensores satelitales muestran que están a menos de 500 metros del punto de impacto del dron. Procedan con precaución. Avanzamos a paso lento, con las luces de combate infrarrojas encendidas para no delatar nuestra posición en caso de que hubiera observadores hostiles. Fue entonces cuando el conductor del segundo blindado, que viajaba unos 50 metros detrás de nosotros, interrumpió por el radio con una voz cargada de nerviosismo. Alfa 1, tenemos personal civil en el acotamiento izquierdo, repito, civiles en la zona de fuego real. El sargento ordenó detener la marcha. Saqué la cabeza por la escotilla superior, apoyando los brazos sobre el soporte de la ametralladora calibre .50 y levanté los binoculares térmicos para revisar el flanco izquierdo. El desierto lucía desolado, pero cuando enfoqué una pequeña loma de piedra negra, se me congeló la sangre. Parados en la cima de la loma, perfectamente alineados, en una fila india, había al menos una docena de niños. No llevaban ropa adecuada para el frío extremo del desierto. Vestían uniformes escolares antiguos, de esos con mantas blancas y pantalones cortos, que ya no se usaban desde hacía décadas. Estaban completamente estáticos, mirando fijamente hacia nuestros vehículos. Lo más perturbador no era su presencia en ese lugar olvidado de Dios, sino la imagen que devolvían los binoculares térmicos. Sus cuerpos no emitían ni un solo miligramo de calor. En la pantalla del visor, donde todo lo vivo brilla en un tono amarillo o rojo encendido, las siluetas de esos niños aparecían de un azul oscuro, casi negro,
como si fueran bloques de hielo flotando en la penumbra. «No son civiles, mi sargento», dije por el intercomunicador, sintiendo cómo el miedo empezaba a cerrarme la garganta. «No tienen firma térmica, son cuerpos fríos». Antes de que el sargento pudiera dar la orden de avanzar a máxima velocidad para salir de ahí, el motor del blindado tosió 2 veces y se apagó por completo. Las pantallas táctiles, el sistema de navegación, las luces del tablero y las radios se apagaron al unísono, dejándonos en una oscuridad absoluta y en un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el viento del desierto golpeando el fusilaje de acero. En el segundo blindado ocurrió lo mismo. Vimos a través de las rendijas de observación cómo los soldados de la otra sección abrían las portezuelas de emergencia, desesperados por el encierro y el frío intolerable que comenzó a emanar de las propias paredes metálicas del vehículo. El sargento ordenó pie a tierra. Salimos con los fusiles en alto, formando un perímetro de seguridad alrededor de los 2 vehículos inutilizados. Fue en ese momento cuando las risas comenzaron. No provenían del exterior, del desierto o de la loma donde estaban los niños. Las risas salían directamente de nuestros equipos de radio individuales, a pesar de que las baterías estaban muertas y los interruptores apagados. Era una risa infantil, coral, aguda, que se repetía en un bucle perfecto y que poco a poco fue subiendo de volumen hasta convertirse en un chirrido metálico que nos hacía doler los dientes. El cabo Juárez, un soldado robusto con años de experiencia en el combate al narcotráfico, entró en pánico, levantó su fusil hacia la loma y gritó exigiendo que se identificaran. Los niños no se movieron, pero uno de ellos, el que estaba a la cabeza de la fila, levantó un brazo delgado y apuntó directamente hacia el cabo. Lo que pasó a continuación no lo he vuelto a ver en toda mi vida. Juárez no recibió un disparo, simplemente se llevó las manos al pecho, soltando el arma mientras sus ojos se abrían con terror. Vi a través de la luz de la luna cómo su piel se tornaba de un color grisáceo instantáneo y cómo un hilo de vapor blanco comenzó a salir de su boca abierta, como si todo el calor interno de su cuerpo estuviera siendo succionado hacia el aire en cuestión de segundos. Cayó de rodillas, completamente rígido, transformado en una estatua congelada en mitad del desierto chihuahuense. ¡Fuego libre! ¡Fuego libre a la loma!, bramó el sargento abriendo fuego con su fusil de cargo. Los fogonazos de nuestras armas rompieron la negrura de la noche. Cientos de proyectiles calibre 7.62 milímetros rasgaron el aire, impactando en la loma de piedra, levantando nubes de polvo y destrozando las rocas. Pero las balas pasaban a través de las siluetas de los niños, como si disparáramos contra el humo. No había impactos en sus cuerpos, no había gritos de dolor. Las risas en los radios individuales se volvieron más intensas, mezcladas ahora con el sonido de campanas de iglesia sonando a la distancia. Las siluetas comenzaron a descender de la loma. No caminaban, flotaban a unos pocos centímetros del suelo, moviéndose con una lentitud espantosa que resultaba desesperante. A medida que se acercaban, el aire a nuestro alrededor se volvió irrespirable. La densidad del ambiente aumentó tanto que cada bocanada de aire se sentía como tragar agujas de hielo, quemando los bronquios y congelando la saliva en la lengua. Uno a uno, los elementos de la segunda sección comenzaron a caer. Sus cuerpos se desplomaban al suelo sin un rasguño visible, pero completamente petrificados por el frío extremo que acompañaba a esas entidades. El pánico se apoderó de los sobrevivientes. El sargento, viendo que las armas no causaban ningún efecto y que la retirada a pie era imposible debido a la velocidad con la que el frío entumecía los músculos, me tomó del chaleco táctico.
«¡Al blindado, Ricardo! ¡Entra y sella la escotilla!», me gritó, empujándome hacia la puerta trasera del DN-11, mientras él se giraba para vaciar su último cargador contra la oleada de sombras frías que ya estaba a menos de 10 metros. Entré a tropezones al compartimento de tropa y jalé la pesada manija de la puerta con las pocas fuerzas que me quedaban en los dedos congelados. El mecanismo de cierre hidráulico encajó con un golpe seco, justo en el instante en que algo impactaba contra el exterior del vehículo con una fuerza brutal, haciendo que las 3 toneladas de acero del blindado se sacudieran como si hubiéramos sido embestidos por un camión de carga. Me quedé solo en el interior, temblando en la oscuridad absoluta, escuchando cómo el metal del blindado empezaba a crujir bajo la presión del frío extremo. Afuera, los gritos de mis compañeros cesaron en pocos segundos, reemplazados por completo por el golpeteo constante de docenas de manos pequeñas contra las láminas de acero del vehículo y los vidrios blindados. Miré a través del pequeño bloque de cristal de la parte trasera. Una de las siluetas infantiles estaba pegada al vidrio. Su rostro no tenía ojos ni facciones humanas. Era una superficie lisa de hielo negro que reflejaba la luz de la luna, pero dentro de esa cabeza se distinguían 2 destellos azules que giraban como galaxias en miniatura. La criatura apoyó las palmas de sus manos contra el cristal y vi con horror cómo el vidrio blindado de 3 pulgadas de espesor comenzó a fracturarse, llenándose de telarañas de hielo que amenazaban con romper la estructura en cualquier momento. Me encogí en el suelo del vehículo, abrazando mis rodillas, cubriéndome los oídos para no escuchar las risas que seguían retumbando en los radios muertos y recitando mentalmente la oración del soldado, esperando el momento en que el cristal cediera y el frío de la muerte me reclamara a mí también. Pasé así lo que parecieron siglos, atrapado en una nevera de acero, perdiendo poco a poco la conciencia debido a la falta de oxígeno y a la hipotermia que ya estaba apagando mis sistemas vitales. Desperté horas más tarde con el sonido de herramientas neumáticas cortando las bisagras de la puerta trasera. La luz del sol del mediodía me cegó por completo cuando los elementos del grupo de búsqueda y rescate de la zona militar me sacaron del interior del blindado. Estaba envuelto en cobijas térmicas y con quemaduras por congelación de 2º grado en las manos y los pies. El reporte médico oficial indicó que sufrimos una exposición accidental a un agente químico desconocido que provocó alucinaciones masivas e hipotermia fulminante en el personal. Sin embargo, nunca nos explicaron por qué los cuerpos de los 11 soldados de mi patrulla fueron encontrados en una posición de firmeza militar, con los ojos abiertos mirando al cielo y con los pulmones completamente solidificados por el hielo, a pesar de estar a mitad del desierto en una región donde la temperatura nunca baja tanto. Los 2 blindados ligeros fueron declarados pérdida total debido a que el acero de sus estructuras sufrió una alteración molecular por el frío extremo que lo volvió tan frágil como el cristal común. Pedí mi baja definitiva del ejército apenas salí del hospital militar. No quise saber nada más de misiones nocturnas ni de cuadrantes restringidos en los mapas. Hoy en día vivo en el centro del país, lejos de las llanuras áridas del norte. Pero cada vez que el invierno se acerca y el viento de la noche hace crujir los vidrios de mi ventana con ese frío seco, no puedo evitar recordar la loma de piedra negra y las risas infantiles que salían de los radios apagados. Porque sé perfectamente que en los rincones más profundos de nuestros desiertos habitan cosas antiguas que no pertenecen a la tierra. Entidades de hielo que juegan a la guerra en las zonas de impacto y que transforman a los soldados en monumentos de piedra congelada bajo la mirada indiferente de la luna llena.